Vos nos contactás. Envías saludos. Pedís info. Solicitas canciones. Seguimos escuchándote. Mensajes 3571 52 50 85. En Facebook somos FM Libertad 95.7 Río Tercero. En Instagram FM Libertad Río Tercero. Sitio web www.iglesiaimpactodefe.com. Bajate nuestra app Radio Libertad Río Tercero. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Claudio Gaviglio de FM Libertad, la 95.7. Somos la radio que lleva algo distinto al aire del lugar en donde vos estás para compartirte, para servirte, para ayudarte, para traerte siempre buena música y contenido que edifica, que te hace bien, que te va a ayudar en algún área de tu vida. Sobre todo hablamos del área espiritual en el caso del día de hoy, porque te venimos a traer la temática acerca de un libro que te va a ayudar a conocer más a Dios y más a Dios desde una perspectiva distinta, a lo mejor no solamente de la perspectiva actual donde podemos conocerlo a través de músicas y canciones, sino que también a través de la persona del Espíritu Santo, un poquito más íntimo, un libro que nos permite tener una cercanía un poco más de confianza con Dios, porque lo escribe una persona que precisamente tuvo este encuentro con el Espíritu Santo. Él es pastor, director del Ministerio Renovación, Palabra y Vida en Bogotá, Colombia, casado con Tatiana Carrillo, y a quien tenemos aquí en nuestros estudios. Él es Brian Parra, aquí con nosotros. Bienvenido, querido hermano, nuevamente en la radio. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Bendiciones, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Para mí es un placer poder estar aquí acompañándolos. Por supuesto que estamos muy honrados de tenerte nuevamente aquí, Brian. Gracias por estar aquí en la radio para poder compartirles acerca de este libro que ya hace un tiempo, creo que apenas salió, supimos estar presentándolo y hoy es buena la oportunidad para que podamos encontrarnos de nuevo con esta lectura y esta literatura que nos permita reencontrar nuestra relación con el Espíritu Santo a través de tu propia experiencia de vida. Entonces, nosotros como cristianos a veces creemos saber muchas cosas acerca de Dios y hasta algunos quizás podrían decir conocer todo acerca de Dios. Bueno, no sé quién podrá, pero a veces hablar acerca del Espíritu Santo es como decir, bueno, pero realmente hay gente que piensa que sí está, que no está, que existe, que no existe, que quisiera que le dijeras a las personas, le contaras a la gente, bueno, ¿cómo es este libro nacido del Espíritu? Porque muchas veces nosotros nos creemos o pensamos que nacemos y se terminó la discusión, pero también nosotros nacemos espiritualmente. ¿Cómo es esto del libro nacido del Espíritu, Brian? Bueno, una vez más es un placer estar aquí con ustedes. El libro se llama Nacido del Espíritu, es una guía sencilla y práctica para conocer a la persona del Espíritu Santo. Entonces nace desde la necesidad, creo yo, del ser humano de conocer, como bien lo dijiste. Hay como mucho tutibeo, ¿quién es el Espíritu Santo? Cuando yo era un niño pensé que era una paloma, porque pues desde niño siempre me decía la paloma, el Espíritu Santo, pero era muy lamentable porque iba a la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá, Colombia, y yo veía esas palomas todas sucias y mutiladas, y yo decía, pobrecito el Espíritu Santo, mire, no lo cuidan, no lo valoran. Entonces ya con el tiempo y con los años, y bueno, por la experiencia personal que como él sedujo mi vida, hoy puedo entender que es más que una paloma, es más que un fuego, es más que el viento, como los símbolos que siempre se nos han enseñado. Él es Dios primeramente, porque comparte los atributos de Dios, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es eterno, comparte toda la gloria con nuestro amado Dios, pero también es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y esto es muy importante porque cuando yo era niño trataba de buscar o no sabía a quién orar, si orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, qué tal yo le ore a Jesús y el Espíritu Santo se ponga celoso, o qué tal el Padre. Hay como muchos mitos respecto también a la oración, pero el libro anhelo que sea esa guía sencilla para que las personas sepan cómo orar, cómo entender el propósito de Dios con ellos y sobre todo cómo caminar con nuestro amado Espíritu Santo. Este es un primer acercamiento a la temática de este libro, como una guía también, por supuesto, que nos permite empezar a tener una relación más de conocimiento
acerca de por qué tenemos que empezar a ver al Espíritu Santo en la Biblia. ¿De qué manera pudiste vos encontrarte con el Espíritu Santo en la palabra para poder reflejarlo después en tu libro? ¿Y qué otros elementos usaste en el libro para describir al Espíritu Santo? Bueno, lo primero es que nunca quise ser pastor, ahora soy pastor, y Mm, también estuve mucho tiempo alejado de Dios. Aunque era hijo de pastores, porque mis padres fueron los fundadores del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, pero como buen hijo de pastores, dicen aquí en Colombia, no era íntegro, era un mal ejemplo. De hecho, toda mi vida me justifiqué porque estudié música, o sea, soy músico profesional, entonces ujú, tocaba en los realities aquí en Colombia, viajaba con artistas de renombre a nivel secular y yo estaba apartado del Señor, simplemente apoyaba a mi papá los domingos como pianista. Entonces la gente veía en mí el mejor músico, el hijo de pastor, íntegro, mi esposa veía un buen esposo, fiel, pero todo esto era una fachada. Entonces digamos que aunque papá me predicaba sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para mí todo esto era ajeno. Entonces digamos que el primer acercamiento real que yo tengo con el Espíritu Santo en tiempos de COVID, pues todos nos confinamos y no fuimos ajenos a la iglesia o el cuerpo de Cristo no fue ajeno a esto, muchas iglesias cerraron, la economía global cambió y en ese tiempo pues obviamente escasearon los eventos musicales, nos encerraron aquí en Colombia más de un año, y creo que ujú, a nivel global, y en tal ese cual. tiempo escaseó todo en mi vida, se acabó el trabajo, mi esposa realmente descubrió quién era yo, era un hombre adúltero, era un hombre con vacíos emocionales, era un hombre iracundo, era un hombre con vicios de inmoralidad sexual, una sexualidad distorsionada, atado a la masturbación, atado a la pornografía, y ya después me di cuenta que era raíces aún de un abuso que hubo en mi vida cuando yo era pequeño, cuando yo era niño. Entonces digamos que eso se suma y es una olla a presión. El Espíritu Santo siempre trataba como de seducirnos porque dice en Santiago el capítulo 4 que Él nos anhela con gran celo. Sin Ujú, embargo, ¿qué tiene que pasar? En pandemia me enfermé de COVID, duré 21 días hospitalizado, tuve todos los síntomas, pensé que iba a fallecer, mis pulmones tenían trombos y ahí recordé al Dios de mis padres. Además, juntamente mi padre también estuvo hospitalizado, a los dos nos dio muy duro. 21 días salí del hospital y al 23 días falleció mi padre. Un hombre mm, joven, lleno de vida, tenía 50 años, lleno de salud, realmente nadie espera la muerte, ¿cierto? Y mm. menos con un hombre tan joven y tan lleno de vida. Entendí el proceso de Dios y justo cuando pareciese que no tenía esperanza, ahí el Señor brilló y resplandeció su rostro sobre mí. Y entendí que había un Dios que me amaba y que tenía un propósito más grande que tener multitudes o fama o reconocimiento de dinero. Y desde ese día escuché la voz de Dios, me perdonó, no me juzgó, me limpió, me justificó y me dio un propósito. Llevamos 4 años ejerciendo este ministerio Ujú. y perdón, como que hablé de todo rápidamente, el primer No. encuentro que tuve con el Espíritu Santo es porque neófito totalmente, no entendía las escrituras, no entendía la palabra, todo el mundo nos dio la espalda claramente como que este va a ser ahora nuestro pastor, la iglesia cambió, muchos se fueron, obviamente mucho dolor porque mi papá ya no estaba, que era el pastor, y yo le dije Claro. un día al Señor, Señor, Diga. un día le Sí, dije sí. al Señor, ya no tengo maestro, no tengo pastor, no tengo papá, no tengo nada. Y la primera palabra que él me dio fue Romanos 8:15, porque no se te ha dado un espíritu de esclavitud por el cual no hay temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamas, Abba, Padre. Ujú. Conocí al Espíritu Santo primeramente como mi Padre, me adoptó. Entonces ese fue mi primer encuentro con el Señor. Ahora me decías que tenías una vida de joven, profesional, músico, y que te mostrabas de una forma en la iglesia, pero internamente sabías que tenías otra forma de ser también, aparte del cristiano, del creyente que iba a la iglesia. Y hoy en día has superado todo eso y el Espíritu Santo como que es quien nos adopta a nosotros para ser hijos de Dios.
Y hoy en día sos papá también. Sos papá. Ya hace un tiempo, ¿no? Que sos papá, por supuesto. Pero digo, esto también ¿de qué ha repercutido en tu vida como para ver a tu propio hijo? Y a lo mejor pensando en el Brian que pudiera haber sido si no hubiera tenido esta experiencia. Yo digo, si alguna vez te pusiste a contrastar ese Brian que llevaba una vida tal con el Brian que hoy el Señor le habló, le rescató y le trajo una vida nueva en su relación con su familia, pero con su propio hijo puntualmente. Cuando leemos Lucas el capítulo 15, el hijo pródigo sale de la casa y pues obviamente lo pierde todo y añora comer de la comida de los cerdos. Entonces cuando vuelve a la casa del padre, dice el padre le dice a su hermano que muerto era, que por qué se enoja, porque cuando volvemos a la casa del padre, él viene y nos pone vestiduras limpias y dice que le da un anillo nuevo. Y entonces el hermano se enoja y dice, no, no es justo, yo siempre estaba acá. Pero algo que me gusta y le resuelvo esta pregunta con este argumento es que el padre le dice es que el muerto era, pero ahora tiene vida. Y en el paralelo del Brian antiguo al Brian de hoy, el Brian de antes era un Brian muerto, era un Brian que tenía ojos pero no podía ver, tenía boca pero realmente era para inmundicias, oídos pero no podía oír con claridad. Entonces al paralelo de hoy en día, ya yo siendo papá, entiendo que si Dios no me hubiera tocado y si realmente no hubiera aceptado a Cristo como mi único y suficiente salvador personal, no sería esposo, finalmente mi matrimonio se hubiera terminado y mucho menos papá. O sea, no podría contar hoy con la dicha de ser un papá y tener, seguir el legado que primero mi papá me dejó, ahora también ver que mi hijo está siguiendo esa misma línea que Dios tenía para nosotros. Y ves con otra perspectiva hoy el de pastorado, no solamente como una cuestión familiar, me parece. Claramente ahora entendemos que es un propósito de Dios y que tenemos la gracia de poder ser parte de la obra de Dios. Ujú. Y ahora con la resolución de este libro en cuanto a lo que le das a la gente que lo lee y que lo ha estado leyendo, ¿qué herramientas has rescatado de lo que el público te ha devuelto como respuesta por lo que ha leído? ¿Y qué te gustaría agregarle a lo mejor en próximas ediciones a este libro? Bueno, lo primero es que siempre las personas que están leyendo me escriben muy conmovidas porque se sienten identificadas. El libro inicia desde mi historia personal de cómo Dios rescata a un niño abusado, a un niño que pareciese no tener algún propósito, pero entendiendo como dice el rey David en el Salmo 51:5, aún en maldad fui hecho y en pecado he sido concebido. Dios tenía un propósito para con ese bebé de ser un rey. Y yo quiero que las personas mientras vayan leyendo, o el Señor anhela eso, entiendan que pase lo que haya pasado, Dios tiene un propósito con esa persona. Entonces digamos que las personas son muy conmovidas y un segundo gran número de personas que nos escriben es porque anhelan ser ungidas por Dios para poder hacer la obra de Dios, en ser usados en sanidad y milagros, ser usado en el tema de liberaciones y bueno, lo que trae la unción consigo, porque nos ha ungido para libertar al cautivo, para dar vista a los ciegos, para predicar, para todo necesitamos ser ungidos. Entonces el libro, los tips es cómo ser ungido, cómo poder cooperar con el Espíritu Santo y avanzar en la obra de Dios. Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué te gustaría o qué te parece de que podrías agregarle en una próxima edición o a lo mejor hacer otro libro siguiendo esta propia línea? Bueno, me gustaría como mejorar algunos detalles de puntuación, porque pues lo entregamos muy, digamos que teníamos una ficha límite y se nos fueron algunos detalles de ortografía, si puede ser así. Entonces ya los tenemos identificados, entonces vamos a hacer una segunda versión para corregirlo, ya está en proceso eso. Y lo segundo creo que no, creo que ahí está perfecto. Estamos pensando en un nuevo libro que se llama como el camino del ungido, el camino del ungido, cómo es la vida para llegar a ese sueño o a ese propósito que Dios nos da a las personas que son avivadoras, es el camino hacia el avivador. Podemos encontrar todas estas temáticas en tu canal de YouTube, porque veo que tenés muchísimas prédicas subidas, que no sé si todos los domingos subís
en cada actividad deben estar subiendo lo que están haciendo, lo que están predicando en la iglesia, o en las actividades, o en los ministerios, o en los retiros, en distintos lugares donde se presentan. Todas estas cosas, ¿dónde las podemos encontrar para poder ponernos en contacto con Brian Parra? Claro que sí, nos pueden buscar en todas las redes sociales, como se escribe mi nombre, Brian Parra, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en donde quieran, y ahí nos pueden contactar y así podemos hacerles llegar el libro y además toda la información, todos los sermones de cada domingo y de las campañas donde nos invitan, estamos ahí compartiendo toda la información. Bueno, genial, entonces esperamos que mucha gente también se pueda acercar a conocerte personalmente y ahí en Colombia acercarse a este precioso lugar donde, bueno, yo creo que una de las características de ponerse adelante de un ministerio, sobre todo como el caso tuyo, en donde prácticamente fue recomenzar de nuevo, es decir, también que la dependencia del Espíritu de Dios sea una dependencia plena y total. Y más adelante, entonces, ¿tenés pensado presentarte? ¿Hay algún lugar a donde te hayan invitado a estar con este libro, con esta temática? ¿Algún evento, algún congreso, algún lugar donde estén haciendo alguna campaña? Bueno, pues nos pueden encontrar en nuestra congregación, eso es Avenida Primera de Mayo, número 12H 43 Sur. Eso es aquí en Bogotá, Colombia, en un barrio que se llama Restrepo. Entonces, digamos que todos los miércoles y los domingos, esta noche tengo servicio y el domingo tengo servicio de 9 de la mañana a 11:30. Siempre nos van a encontrar ahí. Sin embargo, tenemos fechas vamos a viajar a Venezuela el 15 de septiembre, vamos a estar 20 días ministrando en varias iglesias. Entonces, ahí en mis redes sociales vamos a poner la información muy concreta de los lugares. Vamos a estar en Caracas y vamos a estar en Miraflores. Entonces, ahí vamos a estar comunicando. Y en el mes de febrero vamos a estar en Los Ángeles y en Sacramento, que también, para la gracia del Señor Jesucristo, nos invitaron a ministrar. Entonces, en las redes sociales vamos a estar compartiendo toda la información. Muy bien, así que ahí tienen las redes sociales de Brian Parra, Brian con una H intermedia e Y, Parra, para apoyarlo, para acompañarlo, para ponerle like, me gusta, compartir, así como puedes hacer puntualmente con esta entrevista de la tarde de hoy. Así mismo con las distintas redes de Brian, apoyarle, enviarle ahí tus felicitaciones y abrazos. Y yo, sobre todas las cosas, agradecido porque podemos nuevamente compartir más experiencias de esto, Brian. Nos has traído más información, más contenido y para nosotros es un gusto enorme y por supuesto te decimos que para cuando tengas tu próximo material, aquí tenés los micrófonos de la radio y esta cabina para que poder compartirlo con todo el mundo. Muchísimas gracias. Qué bendición. Gracias a ti, Brian. Él es Brian Parra, aquí con nosotros en FM Libertad, la 95.7. Chau, chau. Y bendiciones a todos, porque nosotros siempre les traemos la buena música, los buenos sonidos y también buenas entrevistas acerca de temas que nos interesan y nos hacen muy bien. Soy Claudio Gaviglio desde FM Libertad, la 95.7, la radio que lleva algo distinto al aire del lugar en donde vos estás. Y nos despedimos hasta una próxima entrevista. Chau, chau.